oración. Antes de mencionar lo que es el título del tema de hoy, me gustaría explicar lo que vamos a estar viendo o abarcando. En la escuela dominical estamos estudiando los atributos de Dios. Ya estamos a 2 atributos de terminar el libro. Y el antepenúltimo atributo es la soberanía de Dios. La semana pasada empezamos a estudiarlo. Empezamos a revisar de qué nos habla ese tema para conocer principalmente quién es Dios y cómo adorarlo. Y el día de hoy vamos a concretar los últimos 2 puntos que maneja el libro, pero los vamos a explicar de una manera más profunda, detallada y con el énfasis doctrinal que maneja la iglesia. Entonces vamos a mencionar lo que son las bases y sustentos bíblicos con los cuales nosotros creemos con respecto a la soberanía de Dios. Y tomando punto de partida, el tema del día de hoy lleva por título Soberano Dios, Soberano Salvador. Vamos a estar estudiando específicamente sobre lo que es la soberanía de Dios. Y antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos orar, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias por esa misericordia que nos extiendes el día de hoy. Tu voluntad es grande, tu voluntad es infinita. Eres tú quien nos ayuda y quien nos direccionas. Mi Señor, sé tú ayudándome en este día para poder compartir fielmente lo que es tu palabra, para poder ordenar bien las ideas y transmitirlas sin ninguna duda, sin ninguna equivocación, y que seas tú exaltado por sobre todo. Ayúdanos a cada uno de nosotros para aprender más sobre quién eres y para poder adorarte correctamente. En tus manos esta predicación, en tus manos el tiempo y en tus manos cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar que me acompañen a Lucas capítulo 24 y que nos ubiquemos en el capítulo 13, el versículo 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Tal como estaba mencionando César hace un momento, la soberanía de Dios es la total y completa autoridad que Dios tiene de absolutamente todo. Si lo queremos poner en palabras sencillas, Dios es el rey del universo. Y mencionábamos algo muy interesante. La ciencia ha descubierto millones de galaxias que están a años luz. Y esas galaxias, de acuerdo a la ciencia, nosotros nos encontramos en la Vía Láctea. Esta es una galaxia. Y aparte están otras galaxias que nos rodean. Y esas galaxias tienen sus propios sistemas solares. O sea, son autónomas, por así decirlo. Entonces, mencionan los científicos que es una inmensa cantidad de planetas los que existen. Y para nosotros eso es algo desconocido y no tenemos control de ello y ni siquiera sabemos si podemos llegar. Pero para Dios eso no es ningún problema. Dios tiene total y completo control de todas las cosas. Mencionábamos una definición que dice: Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre, que está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, haciendo todas las cosas según el designio de su voluntad. De manera que lo que vemos acá, la soberanía de Dios es el control total del Señor en absolutamente todas las cosas. Lo que ocurre tanto en el espacio, que no conocemos, dentro del mar, que no conocemos, en la tierra, que apenas conocemos, en nosotros, que ni siquiera podemos analizarnos profundamente, porque el salmista oraba y decía: Dios, límpiame y líbrame de los pecados que no recuerdo, que me son ocultos. Entonces, nosotros tenemos limitaciones, pero vamos a ver hoy que hay algunas posturas en las cuales se menciona que tenemos posibilidades de muchas cosas. Y vamos a ver unos versículos del capítulo 24 de Lucas, y de ahí vamos a estar revisando algunos otros pasajes para reforzar este tema. Y nos dice acá, versículo 13: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Contexto rápido, aquí es el tercer día después de que crucificaron a Jesús, y aquí se refiere a 2 discípulos de él. Versículo 14: E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no las ha sabido, las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras y lo que decía de él en ellas. Hasta ahí vamos a leer. Tenemos este pasaje, tenemos esta situación que nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios lo que nos marca es un punto muy importante. Dios tiene el control y el hombre no tiene el control. Y es ahí donde vamos a partir, porque suele ser controversial el estudiar lo que es la soberanía de Dios, porque nosotros pensamos que podemos tener el control. Hay muchas ideas que surgen de esto. Tú puedes formar tu propio destino. Tú eres quien escribe tu propia historia. Tú eres quien puedes seguir adelante. Tú decides quién ser a partir de ahora. Y hay cierta responsabilidad en el hombre, sí, pero nosotros no tenemos toda la autoridad ni toda, pues sí, la facultad para poder designar de nosotros lo que va a ser en toda nuestra vida. ¿Por qué? Principalmente porque tenemos un conocimiento muy limitado. No sabemos muchas cosas, no podemos hacer muchas cosas y lo que hacemos luego es imperfecto. Y ahí viene algo que hemos estado estudiando en todo este tiempo: la disimilitud. Dios y el hombre no son iguales, somos diferentes. La disimilitud plantea esto: el hombre es diferente de Dios. Dios tiene atributos, tiene características que lo hacen diferente y lo ponen por sobre todo del hombre. Y una de esas características es la soberanía. Otra característica es que Él es infinito, que Él es perfecto, que Él es santo, que no se puede contaminar con el pecado, que Él es todopoderoso, todo lo puede hacer, que Él todo lo sabe, nada se le escapa. Entonces, también Él es misericordioso, se le extiende este favor a personas que no lo merecen. Entonces, tenemos todo este panorama y para nosotros como creyentes debe de ser muy confortante el estudiar lo que es la soberanía de Dios, principalmente porque nos da esa seguridad de que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir a pesar de nosotros. Y en ese a pesar de nosotros conlleva un proceso en el que vamos a ser cambiados, vamos a ser moldeados a la imagen, dice, a la estatura del varón perfecto. Vamos a ser hechos como es Cristo, como es Jesús. Y esto nos lleva a lo siguiente: ¿qué es lo que sucede con nuestra libertad? Bueno, al respecto, en una predicación de Charles Spurgeon sobre Mateo 20:15, hablando especialmente sobre la soberanía de Dios y la libertad del hombre, expresó lo siguiente. Lo voy a leer y me gustaría que le pusieran mucha atención. Dice: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las anula y que la soberanía los santificará a todos. No hay nada por lo que los hijos deberían luchar más fervientemente que por la doctrina de su señorío sobre toda la creación, el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono. Por otro lado, existe una doctrina más odiada por los mundanos, ni una verdad tan pisoteada como la gran, estupenda y verdadera doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes,
excepto en su trono. Le permitirán estar en su taller para crear mundos y hacer estrellas. Le permitirán dispensar sus limosnas y otorgar sus recompensas. Le permitirá sustentar la tierra y sostener sus pilares, o encender las lámparas del cielo, o gobernar las olas del océano, siempre en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer lo que le plazca con lo que es suyo, a disponer de sus criaturas como a Él bien le parezca y sin pedirles permiso. Entonces somos criticados y condenados por aquellos hombres que hacen oídos sordos a nuestras palabras. Y esto ocurre porque el Dios que está sentado en su trono no es el Dios al que ellos aman, pero es al Dios que está sentado en su trono al que amamos predicar. Este es el Dios que está sentado en su trono a quien confiamos. Vemos este panorama que presenta. Todas las personas, sean creyentes o no sean creyentes, dicen: Dios, existe una deidad, puede crear mundos, puede hacer milagros, puede hacer muchas cosas. Pero cuando se menciona esa característica, Dios salva pecadores. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y por nosotros no podemos ser salvos ni llegar a la presencia de Dios, porque estamos limitados. Es ahí, cuando menciona Charles Spurgeon, rechinamos los dientes, porque decimos: yo quiero hacer con mi vida lo que me apetezca. Quiero hacer con mi vida lo que me parezca bien. Y es que ahí empieza un gran problema. Y vamos a ver 3 puntos el día de hoy con respecto a ese tema: soberano Dios, soberano Salvador, siendo el primero, soberanía que quita todo orgullo. Lo que venimos presentando, la soberanía de Dios es una característica que presenta a Dios como el Señor de absolutamente todo. Ahora, y cuando se plantea esta característica de Dios, se muestra una gran diferencia. Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo, Dios lo hace todo. A Dios nada se le dificulta. Al hombre se le dificulta todo, no puede hacer todo, no sabe todo, está limitado. Y cuando planteamos eso, el hombre lo que hace es de que yo puedo trazar mi propio destino, yo puedo hacer esto, y entra un concepto conocido como el libre albedrío. Esa decisión del hombre, esta capacidad de voluntad del hombre para poder decidir qué hacer con su vida, qué hacer con lo que está presente. Entonces, se nos presenta esta cuestión del libre albedrío, y me gustaría presentar un panorama antes de entrar a lo que es este concepto apegado a la Biblia. Cuando surge la Reforma Protestante, uno de los pilares fue Martín Lutero. Martín Lutero refutó absolutamente todo lo que estaba mal de la Iglesia Católica. Lo que estaba bien, él dijo: está bien, o sea, se puede seguir haciendo, pero debemos de volver a la senda bíblica. Él nunca quería pelear, él nunca quería causar división, pero el orgullo de las personas es lo que causó todo el gran estrago. Ahora, a su par había otro teólogo. Bueno, se hace esta división. Se conocen los protestantes por parte de Martín Lutero y sus 95 tesis y todos los postulados, e inclusive lo que es este punto, el libre albedrío. El hombre no tiene voluntad para decidir si es salvo o no es salvo. Ese es el asunto, el postulado de Martín Lutero. Por contraparte, surge otro personaje llamado Erasmo de Rotterdam. Otro teólogo del lado romano, él estaba en un gran problema con Lutero. En su respuesta a Lutero, para que veamos un pequeño panorama histórico, muchos decían: la teología condensada de Lutero en su meñique es más que toda la teología condensada en el cuerpo de Erasmo. O sea, se burlaban de él haciendo esta comparativa y diciendo este tipo de cosas. En ese tenor, en esa cuestión, Erasmo responde al respecto, tratando de justificar su punto, y termina confundiendo más a sus lectores. Y él expresa lo siguiente con respecto al libre albedrío, o sea, la libre decisión del hombre con respecto a su destino eterno. Dice, cito: la capacidad del ser humano de elegir y actuar con
en concordancia con sus propias decisiones sin estar sujetos a una predestinación divina o a la imposición de fuerzas externas. Repito, para él, el libre albedrío es la capacidad del ser humano de elegir y actuar en concordancia con sus propias decisiones, sin estar sujetos a una predestinación divina y a la imposición de fuerzas externas. Lo que está planteando aquí es que el hombre puede decidir sin depender de Dios. En resumen, es eso. Y es que eso está muy en contra, porque recordemos lo que nos dice Romanos 8, 29, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Cuando estudiamos las doctrinas de la gracia, vimos que es la elección de los santos. Esta elección incondicional. No hay ninguna condición en nosotros. Nosotros no cumplimos ningún requisito para que Dios nos salve. Somos salvos por la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no atenta contra su santidad, sino que su santidad está presente. De manera que a pesar de cómo somos nosotros, Dios nos salva, nos limpia y nos lleva a su presencia, nos va a llevar a su presencia. Pero es que ese es el problema del hombre, quiere tener el control de todo. ¿Cuál fue el asunto en el Edén? Serán como Dios. Cuando coman del fruto, serán como Dios. Pero no lo mintió, conociendo el bien y el mal. El hombre quería, no le bastó platicar con Dios todas las tardes. No le bastó estar en un lugar perfecto, no sabía nada de lo malo. Pero cuando le dijo, serás como Dios, el hombre y la mujer cayeron. El problema del orgullo. Querer ser como Dios. Y esa es la cuestión de este concepto de libre albedrío, que atenta en contra de lo que es la soberanía de Dios. No porque Dios esté en peligro, sino porque nuestro concepto de Dios se puede ver tergiversado, se puede ver dañado, y no podremos estar adorando a Dios correctamente. Ahora, lo que plantea o lo que resalta este tipo de cuestiones es la independencia del hombre para poder seleccionar qué hacer con su vida, la supuesta bondad del corazón. Un personaje histórico que aportó a la educación, Rousseau, él decía lo siguiente, que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. Parte de esto, el hombre es bueno por naturaleza, es como un lienzo en blanco y es la sociedad quien lo corrompe. No, todos estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, no solamente Rousseau decía esto, el filósofo Roger Bernard decía lo siguiente, él definía al hombre como el individuo, el que es el hombre físico, parte del universo, cerrado en sí mismo y oponiéndose a otro individuo. La persona es el hombre espiritual que trasciende al universo por su libertad, abierto a todo ser y capaz de entrar en comunión con las demás personas. Lo plantea como alguien espiritual que trasciende al universo por su libertad. Tenemos la definición de Rousseau, tenemos la definición de Bernard y también tenemos la definición de Gebert. Él dice lo siguiente: el hombre es considerado ante todo como un sujeto personal que toma conciencia de sí mismo en el encuentro con los demás y con el mundo de la naturaleza. La reflexión sobre la condición fundamental del hombre hace descubrir las raíces corporales y carnales de la existencia. Él puede, en su relación unos con otros, descubrir sus orígenes y puede expandirlos. ¿Vemos cómo lo plantea? El hombre se define a sí mismo como alguien capaz de lograr todas las cosas. Como dirían los filósofos, si Dios no existe, todo es permitido. Es que es eso. Si para el hombre no hay ninguna limitación y filosóficamente sacan a Dios de la ecuación, pueden hacer lo que sea, pueden definirse como quieran. Y la verdad, no se los voy a mentir, leí un montón de definiciones con respecto a esto. Ningún filósofo se pone de acuerdo, de verdad. Ellos ni siquiera saben realmente cómo definir al hombre. Y es que estas definiciones y apreciaciones
tratan de justificar y mostrar la supuesta capacidad humana de poder definir, trazar y crear su propio destino. Cuando eso no es así. El orgullo que yace en el hombre es lo que ocasiona este tipo de distorsiones y atentados a principios bíblicos como la soberanía de Dios. Pero, ¿cómo define la Biblia al hombre? Vayamos a Romanos 3. Tenemos un diagnóstico increíble, más preciso que los rayos X, más preciso que cualquier otra cosa. Romanos 3, 9 nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la definición del hombre. El hombre sin Dios es esto: es una máquina de pecado. Su naturaleza está corrompida. No hay nada bueno. No recalca. No entendemos, no buscamos a Dios, nos desviamos, somos inútiles, no hacemos lo bueno. Y es más, sepulcro abierto su garganta. Bueno, nosotros no hemos estado al momento de que se abre la tumba de alguien que ya está, pues que ya yace el cuerpo ahí. Pero obviamente el cuerpo se descompone y huele muy feo. Una pequeña idea: cuando se echa a perder una comida en un tupper, lo abren, lo olen, queremos vomitar. Bueno, eso multiplicado por 1000. Entonces así es el hombre. El hombre es así. Hay maldad en nosotros. La Biblia nos dice esto: no somos buenos por naturaleza. No podemos ni siquiera acercarnos a Dios. Estamos en el camino opuesto. Estamos completamente mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entender y acercarnos a las características de Dios para entender esta diferencia y humillarnos a Él. Y es que esa es la cuestión. Cuando existe un pensar orgulloso, por más que se nos presenten ese tipo de pasajes, vamos a decir: tenemos oportunidad de acercarnos a Dios. Tenemos todavía oportunidad, tengo tiempo. Puedo alejarme de lo que es malo, o puedo hacer más obras buenas. Y eso no es cierto. A.W. Tozer dice: despotricamos y hacemos demandas, declarando que podemos hacer como nos plazca. Nos jactamos de nuestra libertad. Tenemos un poco de libertad. Está bien, pero recuerde que no podemos cambiar el curso del Todopoderoso. No podemos cambiar el curso de lo que Dios ha determinado. Dios ha dicho que va a haber un juicio para salvos y para no salvos. Estudiamos, sí, en Corintios el tribunal de Cristo. Ese juicio en el que nosotros vamos a presentar todas nuestras obras. Nuestras obras van a ser pasadas por fuego y se va a saber si fueron obras para glorificar a Dios o no. Pero también va a estar un juicio para aquellos que no son salvos, el juicio del gran trono blanco. O sea, va a haber un momento donde se va a derramar la ira de Dios en contra del pecado, por cuanto a que las personas desestiman lo que es el sacrificio de Cristo, por cuanto las personas prefieren el orgullo, prefieren vivir para sí mismos y para complacer a los demás. Bueno, es que a mí no me afecta, pero pues no le voy a decir nada. Pues tampoco. Esa es una cuestión en la que nosotros debemos de predicar la palabra. Lo que decía Charles Spurgeon: cuando nosotros predicamos que Dios está por sobre todas las cosas, para las personas ahí es el gran problema, porque queremos hacer con nosotros lo que nos plazca. Y eso es lo que debemos de evitar. Es que la soberanía de Dios lo que hace es desestimar toda capacidad del hombre. Bueno, la supuesta capacidad del hombre de si somos salvos o no somos salvos.
Al respecto sobre este tema, la verdad, hermanos, les invito a que puedan revisar los temas que hemos mencionado y al respecto lo que es la confesión de fe. La confesión de fe de Westminster al respecto del libre albedrío nos dice lo siguiente: el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer hacer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. El hombre que está muerto en delitos y pecados no puede hacer un bien espiritual. No puedo, si soy un pecador, no puedo decidir ser salvo, porque no entiendo qué es ser salvo. No entiendo de qué voy a ser salvo y no entiendo para qué voy a ser salvo. Alguien que es acercado al Evangelio y se le predica lo que está en la Biblia: Dios salva pecadores. El sacrificio de Cristo vino a cumplir todas las profecías, vino a hacer el sacrificio perfecto, cumplió los estándares de Dios, y tu pecado es lo que te separa. Debes de creer con fe, arrepentirte, dejar tu vida de pecado y vivir de acuerdo a lo que Él te manda en su palabra. Ahí entendemos por qué debemos de ser salvos, para qué vamos a ser salvos y por medio de quién vamos a ser salvos. De manera que el gran problema, y eso es algo que me gustaría que quede claro, el gran problema del hombre a causa de ello es su caída, su orgullo, porque creemos que podemos hacer todo. Y vamos a Job 9. Job 9, versículo 2. Le voy a dar lectura. Dice, respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él mueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Versículo 16. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Hasta ahí. Plantea acá esta diferencia. ¿Quiénes? Y podemos preguntarnos, ¿quiénes somos ante Dios? No somos nada, realmente no somos nada. Y me da mucha ternura Job en este momento cuando dice, si yo le invocara, en el versículo 16, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Para él sin causa, pero Dios estaba en control de ello. Dice, yo le voy a hablar, pero aún no voy a estar sorprendido de que me va a responder, porque en mi humanidad no espero que Dios me responda, porque nosotros somos malos por naturaleza, hacemos el mal y nos alejamos de Dios. El hecho de que estemos acá respirando, el hecho de que estemos congregados escuchando lo que dice en su palabra, es una muestra de la misericordia de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios no nos ha consumido por lo mismo, porque sus misericordias todos los días son nuevas. Por eso todos los días debemos de predicarnos el Evangelio y entender que ante Dios el orgullo no tiene espacio y no tiene lugar. ¿El hombre es libre para tomar decisiones sobre su salvación? No. El hombre es libre para tomar decisiones en función de su moralidad. Lo que para el hombre está bien y está mal. Bueno, voy a leer la definición de Tozer. Creo en la soberanía de Dios y en la libertad del hombre. Creo que Dios es libre para hacer lo que le plazca y creo que, en un sentido limitado, Él ha hecho libre al hombre para que éste haga lo que le plazca
dentro de un cierto marco, pero no uno muy grande. Después de todo, usted no es libre para hacer muchas cosas, es libre para tomar decisiones morales. Sabemos qué es bueno y qué es malo, la ley del corazón, lo que nos dice la Biblia. Si aunque no se me presentasen las leyes, voy y golpeo a otra persona por el simple hecho de su reacción, sé que eso no es bueno, no lo voy a hacer. En función de eso y en función de las leyes humanas, es que nosotros podemos decidir. Pero en cuanto a nuestra salvación y nuestro destino final, eso es voluntad de Dios. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Cuando estamos ante el soberano Dios, soberano Salvador, su soberanía quita todo orgullo. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Hemos visto, por así decirlo, la mitad de este tema, que es lo que debe de quedar muy claro. No tenemos elección para nuestra salvación. Eso es una obra de Dios. Es por eso la elección incondicional, uno de los 5 puntos de la gracia. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto, soberanía que nos da salvación. Ya vimos al soberano Dios, vamos a ver al soberano Salvador, que es prácticamente lo mismo. El clímax de la historia de la humanidad se centra en lo que es la crucifixión, pero la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado. Su sacrificio perfecto nos da perdón, nos da redención, nos da salvación. De manera que su verdad, lo que yace en la Biblia, despeja toda duda, quita todo orgullo y nos lleva a Dios, siendo el caso de lo que empezamos leyendo. Los discípulos que caminaban a Emaús. Vamos a ubicarnos en Lucas 24, la cita con la que iniciamos el tema. Lucas 24, del 13 al 35, vemos este panorama. Estos discípulos desalentados, tristes, porque habían creído en el Mesías, pero el Mesías lo habían matado. Y ya no había regresado, aparentemente para ellos, ya era el tercer día. Iban tristes, ya era la tarde-noche, iban platicando entre sí. Y cuando se acerca Jesús, ellos no sabían que era Jesús, Él les dice, ¿qué están platicando? Y es lo que leímos. ¿Eres el único que no sabe? Creíamos que era el Mesías, lo esperábamos. Algunas mujeres, es más, dicen que resucitó, pero no sabemos si creerle o no. Y bueno, nos quedamos en el versículo 28. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Tienen una conversación con Jesús sin saber que tienen una conversación con Jesús. Se presenta Jesús en ese momento, cuando parte el pan, reconocen las heridas, lo ven y dicen, sí es Jesús, y desaparecen. Y ellos van para compartir rápido lo que está pasando. ¿En qué momento de este pasaje que leímos al inicio y a este punto del tema, vemos la soberanía de Dios? En el sacrificio de Cristo y en esta sola conversación que Jesús tiene con estos dos discípulos. Aquí vemos, como mencionaba, a dos personas que no estaban buscando a Dios, no estaban buscando a su Salvador. Es más, estaban dudando de que si era verdaderamente el Mesías. Es más, cuando se les presenta Jesús, ellos le plantean todas las dudas posibles y todas las contras posibles del Mesías, o sea, de él. Pero es en ese momento en el que fueron encontrados por el Salvador. Ellos no lo buscaron, fueron encontrados por el Salvador. Dios en su soberanía es quien los encuentra. ¿Para qué? Para confrontar
su desánimo, para confrontar su duda, para confrontar su pecado, para confrontar su contrariedad. Ellos fueron expuestos a la luz de la verdad a pesar de que el día ya estaba oscureciendo. Algo muy bonito, la verdad. Es aquí donde se nos muestra la soberanía de Dios, ese llamamiento eficaz a pecadores, y en este caso, a pecadores desanimados. ¿Y por qué? Porque nos dice el versículo 24, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí vemos algo, el orgullo y la incredulidad son el problema del corazón. ¿Por qué? Porque con esto no se encuentra cabida el hecho de que Dios pueda obrar. El hecho de que Jesús era el Mesías, es el Mesías que iba a dar su vida, porque Él les dijo, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo voy a reconstruir. Cuando les dijo a sus discípulos y a todos los que le seguían, es necesario que suba a Jerusalén, que me entregue a los principales judíos, me entregue a los romanos y de mi vida. Se los dijo en repetidas ocasiones. Ellos no lo entendían. Y todavía en este momento, al escuchar a las mujeres que decían, Jesús ha resucitado, se nos ha aparecido, al escuchar a Pedro y a Juan que fueron a la tumba y que vieron todo vacío, seguían con dudas. El orgullo y la incredulidad. No creemos en el poder de Dios, no creemos en la soberanía de Dios que nos da salvación. Decimos muchas veces, soy tan pecador que no puede salvarme a mí. O luego decimos, esta persona es tan pecadora que no puede salvarse. Ponemos peros siempre, cuando realmente debemos de decir, Dios es misericordioso que me da un día más de vida para poder entregarle lo que soy. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad, nos da esa bendición, nos acerca al Evangelio, nos confronta. ¿Para qué? Para que podamos decir, bajar prácticamente todas nuestras banderas, levantar la bandera blanca, soy tuyo, Señor. Haz como a ti te parezca. Y es que es eso. Necesitamos todos los días, y así como estos discípulos de Emaús, aunque ellos no lo sabían, ser expuestos a la palabra. Lucas 24:25 nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Y en este caso, está planteando realmente lo que es no es el versículo 25, es el versículo 27. Dice llega, y iban a mitad de camino y todavía llegaron a la aldea y todavía siguieron a la aldea. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice, les explicó desde Moisés, que engloba el Pentateuco. Les explicó de los profetas, que nosotros podemos ver en los libros proféticos. Y dice que las escrituras, prácticamente todos los libros, los históricos, también los salmos. O sea, les habló de todo el Antiguo Testamento, de cómo el Mesías debía de venir, debía de entregar su vida e iba a resucitar. Lo que hemos estado estudiando en el devocional, en números hemos encontrado muchas referencias de quién es Cristo. Hemos encontrado muchas enseñanzas de lo que es su obra. Y que Jesús mismo, imagínense, Jesús mismo te explica todo eso. Y después ya no iban a tener más dudas. ¿Por qué? Porque Dios soberano se presentó delante de ellos. Pero ¿cómo nosotros vamos a tener un encuentro con Dios? A través de la Biblia, a través de lo que Él nos ha escrito. Y esta identificación de elementos, esta cuestión con respecto a la salvación que Él nos da, a cómo se contrasta con lo que es nuestra responsabilidad para obedecerlo, y que en nosotros no depende el ser salvo, sino que depende de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, rendirnos a Él. Necesitamos, por sobre todo, ser encontrados por Dios. No encontrarlo a Él, sino ser encontrados por Él. Que mientras nosotros vamos en nuestro camino, en nuestro día a día, Él llegue a nosotros cuando no nos demos cuenta, y al momento en que nuestros ojos sean abiertos, entender la vivacidad, la veracidad
y lo valioso de lo que es el Evangelio y la salvación para nosotros. En palabras de la confesión de fe, nos dice lo siguiente: cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y, por su sola gracia, lo capacita para querer y hacer libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por causa de sus corrupciones remanentes, no quiere ni perfecta, ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Dios nos traslada al estado de gracia, pero hasta que estemos en su presencia, vamos a seguir luchando con esta naturaleza de pecado. Necesitamos un encuentro con Cristo para ser cambiados. Necesitamos ser transformados, así como estos caminantes de Emaús que platicaron con Jesús y que fueron transformados. Prácticamente somos salvos por Dios, quien es santo, perfecto, infinito, misericordioso, todopoderoso, quien todo lo sabe y también soberano. Nadie le puede decir qué hace. Job 9:12 nos lo reafirma. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie. ¿Qué es lo que nos queda de nosotros? Apreciar esta característica de Dios y decirle: Señor, me has confrontado, Señor, sigo teniendo dudas, ayúdame a obedecerte. Citando al pastor Barceló con respecto a Lucas 24, él expresó lo siguiente: Jesús es nuestro Adán, nuestro Noé, nuestro David, nuestro Daniel, pero perfecto en todo. Jesús es el arca del pacto, el maná del cielo, la peña de Oreb, el cordero pascual. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos como lo hizo con aquellos dos que iban caminando a Emaús, que las historias de la Biblia podamos verlo a Él para comprender la historia de la Biblia. Que podamos entender eso realmente es el objetivo de la soberanía de Dios. Primero nos quita todo orgullo, de ahí nos presenta nuestra necesidad de salvación y de que Él es nuestro Salvador. Pero ¿qué necesitamos? ¿Cómo podemos comprender más sobre la enseñanza bíblica? Sobre quién es Dios, qué es su soberanía y cómo debemos de vivir ante ella. Bueno, principalmente eso, viviendo ante la soberanía de Dios, que es nuestro tercer y último punto, viviendo ante la soberanía. Al entender que nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios y que es Dios quien nos da su perdón, quien nos da su misericordia a través del sacrificio de Jesús, que Jesús es el único camino para llegar a Él y ser salvos del pecado que mora en nosotros. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo vivo ante esa soberanía de Dios? Entendiendo principalmente que esto es una obra de Dios, que no depende de mí y que todo está condensado en la Biblia. Pero me gustaría sintetizarlo en 4 puntos. ¿Cómo vivir ante la soberanía de Dios? En 4 elementos. 1, reconociendo que su amor nos moldea. Vamos a Romanos 8:28. Su voluntad es tan grande, su voluntad es tan perfecta, que nos moldea. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Vemos? Su voluntad es tan grande que nos dice: pueden estar tranquilos, deben estar sabedores que si ustedes aman a Dios, si ustedes son de Dios, todo lo que les acontezca va a obrar para bien, sea bueno, sea malo. O sea, parafraseando, sea bueno, sea malo. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida, sea para nosotros bueno o sea malo. Dios sabe absolutamente todas las cosas. Dios permitió que pudiésemos estar congregados, es su voluntad. Dios permitió que me pasara un accidente, es su voluntad. Dios permitió que se abriera una oportunidad de trabajo, se cerrara una oportunidad de trabajo, entrar a esta escuela, no entrar a esta escuela, se diera este negocio, no se diera este negocio. Todo es la voluntad de Dios. Debemos de reconocer que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y si amamos a Dios, su voluntad nos va a moldear. Su soberanía, el hecho de que Él está el control por sobre todas las cosas, debemos descansar en Él. No debemos de tener esa preocupación. Y si la tenemos, nos da consuelo. En 1 de Pedro 5:7,
entrégame toda tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Vemos? El hecho de vivir ante la soberanía de Dios es entender que debemos reconocer que su amor nos va a moldear. Segundo elemento, que debemos vivir congruente a nuestro llamado de salvación. Nos moldea, pero también nos dice, debes de vivir de acuerdo a cómo te he llamado. Vamos a Efesios 4. Efesios 4:1. Efesios 4:1 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia a los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación. ¿Vemos esto? Él nos ha llamado y debemos de vivir de acuerdo a ese llamado. ¿Y cómo fuimos llamados? Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese amor que nos moldea, que viene de Dios, ese amor nos llena a nosotros y ese amor podemos compartirlo con nuestros hermanos creyentes, aunque nos desesperen, aunque nos enojen, aunque nos desesperen y nos enojen. De verdad, por más difícil que parezca, lo digo también por experiencia. Dios es quien nos va moldeando. Miren, hermanos, nosotros no merecíamos el amor de Dios. No cumplimos ningún requisito. La ley en el Antiguo Testamento exigía animales perfectos. Nosotros no somos perfectos. Sin embargo, a pesar de nosotros, Dios nos da ese sacrificio. Nos da ese perdón, a través de su sacrificio. Nos da salvación. Debemos extender la misma gracia con la cual hemos sido recibidos a nuestros hermanos. Si Dios nos extendió gracia, ¿qué debemos de entregarle a nuestros hermanos? Gracia, exactamente. Es por eso, vivir ante la soberanía de Dios nos lleva a eso. Reconocer que su amor nos moldea todas las áreas de nuestra vida y podemos estar tranquilos. Pero siempre debemos de decir, Señor, esta voluntad, esta decisión te va a glorificar. Señor, ayúdame para saber y estar tranquilo que tu nombre va a ser glorificado. Después, vivir de acuerdo a nuestro llamado. ¿Cómo? Con humildad, mansedumbre, con amor y paciencia, guardando lo que nos dice la palabra. Eso es parte de vivir ante la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo y nos dice, aquí está cómo debes de vivir. Tercer punto, reflexionar ante la verdad. Y eso nos regresa a lo que estuvimos viendo en Lucas. Lucas 24:32. ¿Cómo vamos a reflexionar en la verdad? Nos dice Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La soberanía de Dios en este pasaje se ve presente cuando dice que Jesús les habló desde Moisés, los profetas y las Escrituras. Dios poderoso trazó un mismo plan, redactó un mismo relato en diferentes tiempos a través de diferentes personas para que dijeran una sola cosa: un Salvador para librarnos de nuestros pecados. Cristo, ¿para qué? Para que podamos ser salvos y podamos estar delante de su presencia. El vivir ante la soberanía de Dios nos lleva exactamente a eso, a reflexionar en la palabra. ¿Qué es lo que debe de causar en nosotros lo que nos dice la Biblia? Una impresión, el ser confrontados, el preguntarnos, yo me siento emocionado. Así como cuando vemos una película, nos sentimos extasiados, nos decimos, wow, es que eso es sorprendente, ¿cómo es de que pudo pasar? O ¿cómo es de que tal actor pudo hacer? Y podemos decir un montón de cosas. La Biblia nos debe de llevar a un estado similar y mejor, mayor, perfecto. Tal como estos dos personajes. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Reflexionar, todos los días leer la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña? Porque es de que justo cuando estoy en una situación difícil, el pasaje que estoy leyendo me muestra prácticamente lo que estoy viviendo. El momento devocional, el momento de reflexionar, el momento de leer, es lo que estoy necesitando, porque es una obra soberana de Dios.
Para la gloria de Dios, varios devocionales, hermanos de otros países nos han puesto, hermano, gracias porque era lo que necesitaba. Hermano, esto me ayuda para lo que estoy viviendo. Y hermanos también aquí del país, de la ciudad. Solamente Dios puede hacer una obra así. Solamente Dios puede hacer eso. Y lo más importante, lo último, cómo vivir ante la soberanía de Dios, compartir esa verdad. Lucas 24:32, que es lo que nos dice. Se decía, 33, perdón. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos reflexionaron, ellos meditaron en lo que habían aprendido en ese momento, lo que habían reafirmado y fueron a compartirlo. Es el mismo proceso, reconocer que su amor nos moldea, vivir congruente al llamado de nuestra salvación, reflexionar sobre esa verdad en ese proceso de nuestro llamado, pero también compartir esa verdad. Y este último elemento, que se contrasta con el primero, del libre albedrío. Si nosotros no escogemos ser salvos, ¿por qué si Dios los escoge, ¿por qué voy a compartir a los demás? ¿Debo de compartir? Sí, debemos de compartir el Evangelio. Y me gustaría que pudiéramos quedarnos también con esta idea. Debemos de predicar el Evangelio como si Dios ya ha escogido a todos. Nosotros no emitimos ni juicio de salvación ni de justificación. Solo Dios es quien hace la obra de redención en las personas. Él nos manda a predicar y compartir. El hecho de que el libre albedrío exista, nos debe de llevar a negarnos a nosotros mismos y a predicar la verdad. No a ser arrogantes, sino humildes en dependencia de la obra del Señor. Debemos de predicar. Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y no se trata de un asunto exclusivista. Nosotros debemos de predicar a todos, porque no tenemos una copia del libro de la vida. No es que, hermanos, les voy a pasar el PDF del libro de la vida y está en Drive y se va actualizando todos los días. Se va quitando y se va añadiendo otras personas. No. Dios sabe únicamente quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Dios es quien hace el llamado. Por eso es de que en Juan nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estamos oyendo verdaderamente la voz de Dios o no estamos oyendo verdaderamente la voz de Dios? ¿Estamos predicando, estamos viviendo ante este llamado que se nos ha sido hecho? ¿Estamos compartiendo esta verdad a otros para que conozcan del Evangelio? La decisión de salvarnos está en Dios. Nuestras decisiones caídas simplemente nos llevan al pecado. Dios es el único que nos salva. Su poder soberano nos libra del pecado. Debemos de vivir ante la realidad que yace en Cristo. Su poder y total autoridad que están por sobre todos y sobre todas las cosas. ¿Qué debemos de hacer? Orar y confiar en la soberana voluntad de Dios, descansar en sus designios, crecer en fe y contemplar a Dios por sobre todas las cosas. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esa misericordia que nos extiendes, por ese perdón, pero por sobre todo apreciar tus atributos, ver la condición en la que estábamos y decir, Señor, tú realmente eres soberano y por tu misericordia estoy aquí. Padre Santo, si hemos actuado en una conducta contraria a lo que es tu palabra, contraria a lo que tú mandas, mi Señor, perdónanos. Si en mi vida y en mi adoración a ti estaba atentando contra lo que es verdaderamente tu soberanía, te pido perdón y ayúdame a reconocerla. Quizá no lo voy a entender en su totalidad. Quizá todavía me cuesta apreciar muchos conceptos y pasajes que estuvimos estudiando hoy. Pero por sobre todo, mi Dios, pido que seas tú ayudándonos como congregación para poder vivir ante ti. Que podamos saber que eres tú quien nos ayuda, quien nos direcciona y quien nos lleva a reconocerte. Mi Señor, muchas gracias. Que sea tu nombre exaltado por sobre todo, que seas tú en nuestra vida y que podamos decir que eres tú a quien adoramos verdaderamente y poder compartir esa verdad y decir, Él es el Dios a quien adoro, quien nos ha salvado y quien nos ha perdonado, quien nos ha llamado para ser salvos, a quien debemos contemplar en todo momento. Muchas gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.
rindo completamente a tu soberanía.
nosotros al Señor Jesucristo, al único que vive y reina por siempre, a nuestro Dios, al soberano Rey, al soberano Señor, quien quiso salvarnos, quien quiso restaurarnos, quien quiso redimirnos y nos recibe hoy en su presencia. Señor, en esta hora nosotros partimos de este lugar, vamos a nuestras actividades, pero mi Dios, tu presencia va con cada uno de nosotros. Tu presencia va con nosotros y nosotros iremos dando testimonio de que tú eres el Rey a quien debemos contemplar, que nadie es como tú, Señor, y que toda la creación debe adorar al único Señor y Rey.